Cuando el doctor salió a hablar con él, Camilo Echeverría ya sabía que su madre sobreviviría. Lo supo antes de que lo dijeran los exámenes, antes de que llegara la ambulancia. Había algo en la manera en que la enfermera le había tomado la mano, en cómo evitó mirarlo demasiado tiempo a los ojos. Estaba viva. Y, sin embargo, algo no encajaba. Camilo no era médico. Era dueño de una cadena de supermercados y 3 clínicas privadas. Había hecho su fortuna comprando lo que otros no sabían que valía oro y vendiéndolo con el envoltorio adecuado. Lo que sí sabía era leer gestos, silencios, grietas en las frases. Y ese día, en el Hospital San Ramón de Valparaíso, vio una grieta tan profunda que lo dejó sin aliento. ¿Está usted bien?, le preguntó la enfermera, entregándole el parte médico de su madre. Tenía la voz suave, sin acento reconocible. El cabello recogido, los ojos oscuros. Camilo apenas la miró. Se quedó congelado, no por las palabras, sino por un objeto diminuto que colgaba de su muñeca. «Esa pulsera», susurró. Ella parpadeó. «¿Disculpe? ¿Dónde la consiguió?». La enfermera miró su muñeca con confusión. La pulsera era simple, un hilo trenzado con cuentas de madera y una pequeña medalla de cobre en forma de hoja. Nada especial para el mundo. Pero para Camilo, era un relámpago del pasado. «Siempre la he tenido. Desde que tengo memoria», dijo ella. Camilo tragó saliva. Esa pulsera había sido hecha a mano por su hermana, Elisa, cuando tenía 10 años. Era única. La llevaba puesta el día que desapareció. 30 años atrás. ¿Su nombre?, preguntó, con un hilo de voz. Isabel. ¿Apellido? Isabel Duarte. Al menos eso dice mi documento. Camilo dio un paso atrás. Su corazón latía como cuando tenía 15 años y su padre le gritaba que no llorara por la niña que no volvería. La hermana menor que desapareció una tarde de abril y que nadie volvió a ver. ¿Puedo hablar con usted cuando termine su turno?, Isabel lo observó con una mezcla de profesionalismo y miedo. No suelo reunirme con familiares de pacientes, por favor. No es sobre mi madre. Es sobre usted. Ella dudó. Salgo a las 6. La espero. A las 6 en punto, Isabel salió por la entrada lateral del hospital. Camilo estaba allí, apoyado en su Audi, con la misma expresión que no había tenido tiempo de ensayar. No era la mirada de un hombre poderoso. Era la de alguien que, por primera vez en décadas, no sabía qué hacer. «Gracias por venir», dijo él. «No suelo hacerlo». Pero algo en su cara, «¿Podemos caminar?». Caminaron por la Rambla, en silencio. Valparaíso se bañaba en tonos naranjas. El mar golpeaba las piedras con esa cadencia que solo se vuelve dolorosa cuando uno tiene la mente ocupada. «¿Sabe algo de sus padres?», preguntó Camilo. «Nada. Me dejaron en un hospital cuando era bebé. Fui de hogar en hogar. A los 18 me emancipé. Todo lo que tengo es ese nombre y esa pulsera. Y ni siquiera sé si son míos». Camilo se detuvo. «Esa pulsera la hizo mi hermana. La desaparecida. Igual a la suya. Y usted tiene su rostro». Isabel rió, nerviosa. «¿Está diciendo que soy su sobrina?». «Estoy diciendo que es posible». «¿Y qué significa eso para usted?». «Que quizá haya una parte de mi vida que no fue enterrada del todo». Isabel no respondió. Pero tampoco se fue. Esa noche, Camilo llamó a su abogado personal, a su investigador privado, y a su mejor amiga de infancia, ahora genetista en Santiago. «Necesito una prueba de ADN», dijo sin rodeos. «¿A quién le vas a arruinar la vida ahora, Camilo?», preguntó ella, con la mezcla exacta de ironía y cariño. «A mí, probablemente». Mientras tanto, Isabel volvió a su pequeño departamento, miró la pulsera con más atención que nunca, y por primera vez se preguntó si su historia no había sido escrita por otros. La mañana siguiente amaneció con niebla sobre la bahía. Camilo no durmió. La noche lo encontró sentado frente al ventanal de su casa en Renaca, repasando los pocos recuerdos nítidos que le quedaban de su hermana. Elisa tenía 10 años.
Leía libros que no eran para su edad. Inventaba idiomas. Le robaba cigarrillos a su madre, pero no los fumaba, solo los escondía. Y ese día, aquel maldito día, salió por la puerta con su bicicleta roja y una bolsa con monedas. Iba a comprar helado. Nunca regresó. Hubo búsquedas, investigaciones, rezos, carteles, promesas. Nada. Se fue, dijo su padre después de semanas sin noticias. Una niña que se va así, no quiere volver. Camilo jamás creyó eso. Nunca. Pero aprendió a vivir como si sí. Hasta ayer. El laboratorio aceptó procesar las muestras en tiempo récord. Isabel aceptó hacerse la prueba sin mucho drama. De hecho, parecía demasiado tranquila. ¿No estás nerviosa?, le preguntó Camilo mientras esperaban en la cafetería del hospital. No tengo nada que perder. Si no soy tu sobrina, sigo siendo yo. Si lo soy, bueno, entonces tendré una historia que contar. ¿No quieres una familia? Ella lo miró, sin sonrisa. Querer no sirve de nada. Yo quería muchas cosas. Ninguna llegó. Camilo se sintió incómodo. Estaba acostumbrado a convencer, a negociar. Con accionistas, con alcaldes, con periodistas. Pero con Isabel, no sabía ni por dónde empezar. 3 días después, llegó el resultado. 99,94% de compatibilidad genética. No había margen de error. Elisa estaba viva. Había vivido todo ese tiempo a menos de 500 kilómetros de su hermano. Camilo no lloró. Solo cerró el sobre, lo metió en el cajón, y llamó a Isabel. Necesito verte. Se encontraron en un restaurante pequeño, casi vacío. Camilo llegó antes. Isabel llegó sola, sin uniforme. Llevaba un vestido verde que no era elegante, pero tenía carácter. Como ella. Ya tienes la respuesta, dijo sin sentarse. Sí. ¿Y ahora? Ahora necesito que me digas si recuerdas algo. Cualquier cosa. Nada. Mi primer recuerdo es una habitación con camas metálicas. Una mujer me llamaba Clara. Luego cambiaron eso a Isabel. Nunca supe por qué. Camilo se inclinó hacia adelante. ¿Te gustaría buscar? ¿A quién? ¿A quién te quitó? ¿A quién decidió que yo no debía encontrarte? Isabel pensó un momento. ¿Y si no quiero saber? Entonces no sabremos nunca por qué pasaste 30 años siendo nadie. La frase fue dura. Camilo lo sabía. Pero no se disculpó. Ella se sentó finalmente. Muy bien. Busquemos. Camilo activó todos sus recursos. El detective privado que había usado en escándalos anteriores. El periodista que le debía un favor desde la última campaña municipal. La genetista de Santiago. El primer hallazgo fue inesperado. Una asistente social jubilada en Osorno recordaba haber entregado a una niña con pulsera y nombre cambiado a una familia que nunca la recogió. Segundo hallazgo, el expediente de Elisa fue cerrado el mismo mes en que desapareció, pero alguien lo reabrió 12 años después. Sin justificación. Tercer hallazgo. Una firma digital vinculaba ese expediente a una jueza de familia que luego trabajó como asesora legal. Para una de las fundaciones de Camilo. ¿Alguien de mi mundo tuvo algo que ver?, preguntó en voz alta, en su oficina. Más que posible, dijo el investigador. Probablemente alguien pagó por el silencio. Camilo apretó los puños. No pagué por eso. Tal vez no lo supiste. Esa noche, en casa de Isabel, Camilo miró fotos viejas. Ella no tenía muchas. 3 o 4, todas borrosas. Una de ellas mostraba a una mujer que no parecía parte del sistema de hogares. Llevaba bata blanca. El rostro apenas visible. Camilo la escaneó con una app. El software tardó segundos en devolver una posibilidad. Doctora Patricia Hinojosa, es psiquiatra infantil, denunciada en los años 90 por intervenciones terapéuticas irregulares. Caso archivado. ¿La conociste?, le preguntó a Isabel. No me acuerdo. Pero ese lugar sí.
¿Cuál? La sala del fondo. La alfombra era azul. Olor a cloro. Y una pecera grande. Camilo sintió una punzada. Yo también estuve allí, murmuró. Era un centro donde los hijos de los socios de cierto club privado recibían atención alternativa. Camilo había ido una vez, después de una pelea escolar. Elisa también. Esa coincidencia ya no era casualidad. Localizar a la doctora Patricia Hinojosa no fue difícil. Había abandonado la medicina tras una sanción ética, pero nunca desapareció del todo. Vivía en una casa de campo cerca de Curicó, rodeada de viñas que no eran suyas, con un jardín cuidado por manos ajenas y una verja oxidada que parecía más decorativa que defensiva. Camilo no pidió cita. Fue con Isabel directamente, sin escoltas, sin cámaras. ¿Y si no quiere hablar?, preguntó ella. Entonces la haremos recordar. La mujer que abrió la puerta era más pequeña de lo que Camilo recordaba. Pelo blanco recogido en un moño rígido, bata de lino y sandalias. Los reconoció apenas los vio. No por sus rostros, sino por el peso que llevaban al caminar. Sabía que vendrían, dijo, sin emoción. Pasen. La casa olía a lavanda vieja y libros húmedos. En las paredes, fotos descoloridas de congresos médicos y diplomas que ya no valían nada. ¿Quieren saber por qué desapareció una niña? ¿No es así?, dijo ella, sirviendo té. Camilo asintió. ¿Y por qué reapareció con otro nombre, sin historia, con una pulsera que no debió sobrevivir? Patricia no bebió. Solo miró a Isabel. Tú no tenías que recordar. Eso era parte del trato. ¿Qué trato?, preguntó Isabel. La doctora suspiró. Había niños problemáticos. No violentos. No enfermos. Solo incómodos. Con padres influyentes que querían soluciones rápidas. Así nació el protocolo de reorientación. ¿Me dio en adopción?, dijo Isabel, sin temblor. No exactamente. Te reubicamos. Te entregamos a una pareja que luego desapareció del radar. Como muchos otros. Alguien más se encargaba de cerrar los expedientes. Camilo golpeó la mesa. ¿Y quién era ese alguien? Nunca lo supe del todo. Pero la firma digital en tu expediente es de Claudio Letelier. Tu socio, Camilo. El aire se volvió denso. Claudio Letelier. Vicepresidente de operaciones. Socio desde la primera cadena de abarrotes. El hombre que había estado con él en cada apertura, cada inversión. Y, al parecer, también en cada silencio útil. Camilo no habló con Claudio de inmediato. Primero contactó al notario que solía manejar sus archivos confidenciales. ¿Letelier firmó algo relacionado con adopciones? El notario tardó en responder. En el 2003, firmó un poder para autorizar movimientos en tu nombre. Incluía contratos sociales, clínicas, y sí, también tenía acceso a la Fundación Nueva Huella. Esa fundación fue creada con fondos de Camilo, originalmente para atender niños en riesgo. Él siempre pensó que era una obra más, administrada por su equipo. ¿Y qué hacían con los niños? Nadie preguntaba. Claudio fue citado en la oficina principal de Echeverría Holdings. Llegó con su habitual estilo impecable, camisa de lino, blazer beige, sonrisa de dentista. ¿Qué pasa, Camilo? Hace tiempo que no tenemos uno de esos almuerzos donde conspiramos para subir precios, bromeó. Camilo no respondió. ¿Recuerdas a Elisa?, preguntó. Claudio se quedó quieto. Claro. Tu hermana. Está viva. Un parpadeo. Un cálculo. ¿Cómo? No importa. Lo que importa es que reapareció con una historia sucia detrás. Y tú estás en ella. Claudio se acomodó en la silla. No sabía que era ella. Nunca lo supe. La fundación manejaba decenas de casos. Algunos requerían discreción. Pagabas para que nadie preguntara. ¿Y yo pagaba por desaparecer niños? Pagabas por eficiencia. Silencio. ¿La vendiste? No.
exclamó Claudio, por primera vez nervioso. Solo facilitamos su salida del sistema. Nada más. ¿A cambio de qué? No lo sé. Nunca vi el destino final. Camilo se levantó. Quiero cada documento. Cada firma. Cada maldito archivo. O te entierro con esto. Claudio no volvió a bromear. Esa noche, Isabel miraba el mar desde la ventana del apartamento de Camilo. ¿Y ahora qué? Ahora viene la parte difícil. ¿No lo era ya? Hasta ahora era personal. Ahora va a ser público. Isabel asintió. Entonces quiero decir algo. Cuando esto acabe, no quiero ser solo la hermana perdida. ¿Qué quieres ser? Isabel Duarte. Con historia propia. Camilo sonrió. He oído que esa mujer es peligrosa. Lo es. Sobre todo para los que creen que el pasado no vuelve. Los documentos llegaron en una caja negra, sellada con cinta de seguridad. Claudio Letelier los envió sin nota. Sin explicación. Camilo los recibió una madrugada, cuando el resto del país dormía y solo las luces de su oficina sabían que algo estaba por cambiar. Abrió la caja. Dentro, carpetas rotuladas con iniciales, fechas, sellos borrosos. Algunos documentos estaban escaneados, otros escritos a mano. Había fotos de niños, fichas clínicas, cartas firmadas por asistentes sociales. Y, al fondo, un sobre con el nombre Duarte, Clara Isabel. Isabel lo leyó en silencio. Camilo no la interrumpió. Había registros de vacunación, evaluaciones psicológicas, informes de adaptación. Nada que explicara por qué alguien la borró. Solo una anotación marginal en tinta roja. Niña inestable. Potencial conflicto familiar si se reintegra. ¿Inestable? Preguntó ella con rabia. Tenía 4 años. Para ellos, eso bastaba. ¿Y tú? ¿De verdad no sabías nada de esto? Camilo negó con la cabeza. Nunca revisé en qué se convertía la ayuda social. Solo firmaba los cheques. Eso es lo más cobarde que he escuchado. Camilo no respondió. Decidieron actuar. No como víctimas, sino como denunciantes. Camilo contrató a un equipo legal de derechos humanos. Isabel dio una entrevista en televisión abierta, donde mostró la pulsera y contó su historia sin lágrima alguna. El país estalló. ¿Cómo puede alguien desaparecer en pleno sistema institucional? Preguntaban los conductores. ¿Cuántos más hubo como ella? El Ministerio de Bienestar Infantil inició una auditoría. La Fundación Nueva Huella fue clausurada temporalmente. Se hablaba de irregularidades estructurales, fallas administrativas. Pero Camilo sabía lo que eso significaba, eufemismos para no decir tráfico de menores. ¿Y si esto nos destruye? Le preguntó una noche a Isabel. Tal vez merezcamos ser destruidos. ¿Tú también? Yo ya fui destruida. Lo que ves es lo que reconstruí sola. Una noche, mientras revisaban documentos, Isabel halló algo más. Una carta. Firmada por una tal Catalina, con fecha de 1994. Decía: no pude tenerla, pero al menos la salvé del lugar que la hubiese devorado. Nadie entenderá, pero hice lo correcto. Camilo reconoció la letra. Era la de su madre. ¿Ella lo supo? Lo encubrió, corrigió Isabel. Y tenía razón. Los medios no tardaron en descubrir el vínculo. Titulares aparecieron en todas partes. Familia de empresario millonario vinculada a adopciones ilegales. Sobrina perdida reaparece con denuncia histórica. Fundaciones bajo investigación, caridad o encubrimiento. La bolsa reaccionó. Las acciones de Echeverría Holdings cayeron un 7% en 2 días. Algunos socios exigieron explicaciones. Camilo convocó una reunión de emergencia. Sí, es mi familia. Sí, lo estoy enfrentando. Y no voy a esconderme. ¿Y qué pasa si arrastras a la empresa contigo? Preguntó un accionista. Entonces la empresa no merece sobrevivir. Silencio.
Estoy dispuesto a vender mi parte, si hace falta. Nadie volvió a hablar de renuncias. El fiscal a cargo del caso, Martín Larraín, era joven pero astuto. Solicitó acceso a todos los archivos de la fundación. Citó a declarar a Claudio Letelier y a la doctora Patricia Hinojosa. Incluso pidió revisar los poderes notariales firmados por Camilo en los años 90. Esto no se detendrá con una disculpa pública, le dijo a Isabel. No quiero disculpas. Quiero verdad. La verdad duele. Entonces que duela a todos por igual. Esa noche, Isabel se encerró en su cuarto. Camilo la oyó llorar por primera vez. No era un llanto escandaloso, ni siquiera desgarrador. Era un lamento contenido, largo, como el de alguien que lleva años aprendiendo a no hacer ruido. Él no entró. Solo dejó en la puerta la caja con las fotos familiares que nunca tuvo. Al amanecer del lunes siguiente, un titular cambió el tono de la historia. Camilo Echeverría vinculado a red de adopciones encubiertas. No decía implicado. Decía vinculado. Y eso bastó para que todo se saliera de control. La fiscalía aún no formulaba cargos. Pero los medios no necesitaban esperar. Columnistas de todo tipo salieron a opinar. En programas matinales, conductores improvisaban juicios éticos. Influencers que nunca se habían pronunciado sobre nada serio grababan vídeos desde sus terrazas. Es hora de que los poderosos paguen, decía una. Ya basta de comprar el silencio con fundaciones. En redes sociales, el hashtag #Justicia para Isabel se volvió tendencia. Y en una semana, el caso que había comenzado como una historia íntima entre hermanos, se convirtió en un espectáculo nacional. Camilo no respondió a los medios. Pero sí convocó a una rueda de prensa en su edificio corporativo. No llevó abogado. Solo un papel que leyó en voz baja, sin dramatismo. Cometí un error grave, delegar mi responsabilidad moral a otros. No supe, pero debí saber. No hice, pero permití. Hoy enfrento las consecuencias, sin esconderme detrás de mi nombre ni de mi fortuna. Isabel no asistió. Estaba en un café de barrio, viendo la transmisión desde un teléfono. Al menos aprendió a hablar con verdad, dijo al camarero. ¿Lo va a perdonar? No estoy segura de que eso importe. Los ataques se intensificaron. Una periodista publicó un reportaje acusando a Isabel de oportunista con pasado dudoso. Otro sugirió que tal vez nunca fue realmente la niña perdida, que todo era un montaje. Camilo quiso demandar. Isabel se negó. No necesitan pruebas. Solo necesitan ruido. Y no quiero convertirme en espectáculo. Ya lo eres. Entonces aprendamos a bailar en medio del escándalo. El fiscal Larraín los citó a ambos. Tengo algo, dijo. Y no sé si me gusta. Sobre la mesa, colocó un expediente recién abierto. Dentro, un acta de nacimiento original. Firmada por la madre biológica de Isabel. No era Elvira Echeverría. ¿Entonces? Preguntó Camilo. Isabel nació de otra mujer. Fue adoptada legalmente, por su madre. Isabel no pestañeó. ¿Qué significa eso? Que Elvira no ocultó a una hija. La adoptó. Pero luego, por alguna razón, permitió que desapareciera del registro. Camilo se quedó en blanco. Isabel cerró los ojos. ¿Por qué alguien adoptaría a una niña y luego fingiría que nunca existió? Larraín guardó los papeles. No tengo esa respuesta. Aún. Esa noche, Camilo visitó la vieja casa familiar. Estaba vacía desde la muerte de su padre. Recorrió los pasillos como si buscara voces antiguas. En el desván, encontró una caja etiquetada con su letra infantil, Cosas de Elisa. Adentro, dibujos, una grabación en casete, y una carta que nunca vio. Fechada en 1993. Camilo, no estás listo para entender, pero algún día lo harás. La familia no siempre es lo que creemos. A veces, proteger significa desaparecer. Era la letra de su madre. Isabel, mientras tanto, fue contactada por una mujer mayor, de Buenos Aires. Decía ser su tía biológica. En la videollamada,
Mostró fotos, documentos, una historia que cuadraba. Tu madre era mi hermana. Murió joven. Tú eras su única hija. Isabel no lloró. Solo asintió. Gracias por buscarme. No quería morirme sin decirte quién eres. Lo que soy todavía lo estoy descubriendo. Camilo fue citado a declarar formalmente. No como testigo. Como imputado. La fiscalía investigaba si su omisión durante años constituía encubrimiento. ¿Quieres abogado? Le preguntó Isabel. Voy a decir la verdad. Pase lo que pase. Ella asintió. Entonces te acompaño. Entraron juntos a la sala de audiencias. Él con traje oscuro. Ella con una pulsera nueva en la muñeca, una trenza de hilo rojo y negro, hecha por una niña del hogar donde trabajaba como voluntaria. ¿Qué significa? Preguntó Camilo. Que todo lo que hacemos deja huella. La sala de audiencias era fría, sin ventanas, con lámparas demasiado blancas para generar algo parecido a la compasión. Camilo se sentó frente al fiscal como quien se entrega sin más condiciones que las del peso del pasado. No era culpable. No en términos penales. Pero tampoco era inocente. El fiscal Larraín lo observaba en silencio. Había algo en su manera de preguntar que no buscaba respuestas, sino coherencia. ¿En qué momento supo que la fundación podía estar involucrada en irregularidades? Hace unos meses. Cuando encontré a Isabel. ¿Y antes? No. Delegué. Firmé sin leer. Me dejé convencer de que hacía el bien. ¿Quién manejaba el día a día? Claudio Letelier. ¿Sospechaba de él? Camilo dudó. No quería sospechar. Ese fue su único error sincero. En paralelo, Isabel organizaba su vida con la misma disciplina con que otros planifican una campaña militar. Se mudó a un departamento más amplio, comenzó a estudiar Derecho en una universidad nocturna, y se convirtió en voluntaria en un hogar de transición para niños sin tutela judicial. ¿No te abruma todo esto? Le preguntó una de las coordinadoras. Lo que me abruma es no hacer nada. Cada niño con una historia rota era un eco de su propia infancia. Pero en lugar de repetir el ciclo, Isabel decidió torcerlo. Sin discursos. Solo con presencia. Un día, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una copia de un archivo judicial sellado, la orden de reubicación de una menor identificada como SEI 92, firmada por un juez que había muerto 10 años antes. Y un comentario escrito a mano. El expediente original fue destruido. Esta es la única copia. Isabel mostró el papel a Larraín. Él frunció el ceño. Alguien quiere ayudar. Desde dentro. ¿Se puede rastrear de dónde salió? Tal vez. Pero esa gente sabe borrar sus huellas. Camilo, al ver el documento, notó algo más. La firma del notario era de un viejo conocido suyo. No un socio. Un enemigo. Gerardo Santelices. Antiguo competidor en el sector inmobiliario. Rival de vieja data. Ambicioso, inescrupuloso y ahora, al parecer, parte del rompecabezas. ¿Crees que esto tiene que ver contigo? Preguntó Isabel. En mi mundo, todo está conectado. Y nada es gratis. Isabel decidió ir más allá. Solicitó acceso público a archivos judiciales. Contactó a ONGs de transparencia. Inició una campaña con su nombre, algo que antes habría odiado, pero que ahora usaba como herramienta. No soy famosa. Soy visible, dijo en una entrevista. ¿Y qué busca? Que nadie más tenga que preguntar quién es. Las reacciones fueron mixtas. Algunos la aclamaban como símbolo. Otros la acusaban de lucrar con su historia. Ella no respondía a nadie. Solo seguía. Camilo, por su parte, enfrentó el inicio del juicio mediático. No el legal, el de la opinión pública. Una periodista, famosa por su tono venenoso, publicó un reportaje titulado El filántropo que no leyó la letra chica.
Allí lo retrataban como un millonario que compraba redención con discursos, pero nunca con consecuencias. Camilo no respondió. En su lugar, hizo algo inesperado. Vendió el 40% de sus acciones en Echeverría Holdings. El dinero fue destinado a crear una fundación independiente, con auditoría internacional y gestión autónoma. La llamó vuelta al nombre. No es caridad, le dijo a Isabel. Es reparación. Ella no sonrió. Pero tampoco lo cuestionó. Más te vale que funcione. Un mes después, el juicio contra Claudio Letelier comenzó. Camilo e Isabel asistieron como testigos. Claudio se declaró inocente. Alegó ignorancia. Siguió el libreto. Pero el fiscal tenía algo más, una grabación antigua, en la que se lo escuchaba ordenar el cierre de archivos. Bórrenlo. Nadie preguntará. El patrón firma lo que le pongan, decía. El audio era claro. La sala quedó en silencio. Isabel lo miró sin odio. No fuiste mi verdugo. Solo el tipo que sostuvo la cuerda. El juicio a Claudio Letelier marcó un antes y un después. Ya no se trataba solo de una historia familiar, sino de un caso emblemático que removía las bases mismas del sistema. Cada día, nuevos testigos, documentos olvidados y conexiones insospechadas salían a la luz. Camilo asistía en silencio. No daba entrevistas, no sonreía, no fingía. Solo escuchaba. Cada testimonio lo acercaba un poco más a la dimensión real de su ceguera selectiva. Isabel, en cambio, se convirtió en una figura pública. No por elección, sino por consecuencia. Medios nacionales e internacionales querían su historia. Ella la daba, pero en sus términos. Yo no soy víctima. Soy sobreviviente. Y ahora soy testigo. Ese matiz lo cambió todo. Una mañana, la fiscalía recibió un paquete anónimo. Dentro, documentos escaneados que demostraban que Letelier había recibido pagos en cuentas offshore a nombre de consultorías externas. Los pagos coincidían con fechas en las que niños eran trasladados de hogares del Estado a supuestas familias de acogida que nunca fueron registradas. Era la pieza que faltaba. Letelier fue formalmente acusado de tráfico de menores, falsificación documental y asociación ilícita. El caso se amplió. Otros nombres comenzaron a surgir, asistentes sociales, jueces, intermediarios. Camilo los reconocía. Comían en los mismos restaurantes, iban a los mismos clubes. ¿Todos sabían?, preguntó. No. Pero todos miraron a otro lado, respondió Isabel. La presión pública forzó al gobierno a crear una comisión especial. Isabel fue invitada como observadora. No aceptó. No vine a opinar. Vine a incomodar, dijo. Pero sí envió una carta. Mientras ustedes debaten en salones climatizados, hay niños esperando identidad. No esperen mi presencia. Esperen mi exigencia. La carta fue publicada en todos los medios. Camilo, por su parte, fue absuelto de cargos criminales, pero no salió ileso. La fiscalía determinó que su omisión no constituyó delito, pero recomendó sanción ética. No es justicia plena, dijo Larraín. Pero es un inicio. Camilo aceptó. No porque creyera que merecía clemencia, sino porque entendía que su castigo no debía ser simbólico, sino útil. Renunció a todos sus cargos empresariales. Cedió su patrimonio a un fideicomiso de reparación. Se retiró de la vida pública. Isabel fue a verlo antes de su salida definitiva. ¿Y ahora qué harás? Leer. Caminar. Responder cartas. ¿Crees que eso borra lo que pasó? No. Pero tal vez ayuda a que no vuelva a pasar. Una tarde, Isabel recibió una carta escrita a mano. Era de una joven de Concepción, adoptada en circunstancias dudosas. Decía: no sé quién soy, pero después de escuchar tu historia, quiero saberlo. Gracias por mostrarme que vale la pena preguntar. Isabel la colgó en la pared de su pequeña oficina. Al lado, colocó una foto de la pulsera original. Esa que la conectó con una vida enterrada. Y debajo escribió con marcador negro: a veces,
La verdad se encuentra en lo más pequeño. Las condenas llegaron un jueves nublado, sin grandes titulares ni fuegos artificiales. Claudio Letelier recibió 9 años de prisión efectiva. La doctora Patricia Hinojosa, 6, con pena remitida por edad y salud. 2 exfuncionarios del Poder Judicial fueron formalmente imputados. Otros simplemente renunciaron en silencio. Pero para Isabel, eso no era lo importante. No quiero venganza, dijo en una entrevista. Quiero precedentes. Que cada uno sepa que hay cosas que ya no se pueden hacer sin consecuencias. Esa frase fue reproducida en editoriales, pancartas, incluso grafitis. Alguien la pintó frente al Palacio de Tribunales en letras enormes. Isabel no supo si agradecer o preocuparse. ¿Y tú qué opinas? Le preguntó a Camilo, una tarde que él la visitó. Que por fin alguien dice cosas que tienen sentido en este país. El movimiento social generado a partir del caso fue inesperado. No surgió de partidos políticos ni de ONGs, sino de personas comunes, profesores, estudiantes, trabajadores sociales. Se autodenominaron la otra línea, en alusión a todos los expedientes que habían sido borrados, archivados o ignorados por años. Camilo donó un edificio viejo en Valparaíso para que fuera su sede. No es caridad, dijo. Es devolución. Isabel lo supervisó todo. No como jefa, sino como garante. No quería que su nombre fuera una bandera, pero entendía que ya no le pertenecía. Una periodista francesa la entrevistó para un documental. Le preguntó: ¿crees que el país ha cambiado? Isabel pensó unos segundos. No. Pero ahora tiene menos excusas para no cambiar. La frase cerró el capítulo. Camilo, retirado pero no ausente, empezó a recibir cartas de otros empresarios. Algunos lo felicitaban por su valentía. Otros, en privado, le confesaban que también firmaron papeles que nunca leyeron. La ignorancia también es cómoda, le escribió uno. Gracias por incomodarnos. Camilo no respondía todas las cartas. Solo las que venían escritas a mano. Isabel escribió un libro. No una autobiografía, sino una crónica colectiva con testimonios de otros jóvenes que pasaron por el sistema. Lo tituló Los que fuimos nadie. Se convirtió en lectura obligatoria en algunas universidades. No era literatura. Era evidencia. ¿Estás orgullosa?, le preguntó su editora. No. Estoy alerta. Una mañana, Camilo recibió una carta certificada. Era del Ministerio de Justicia. En ella, le informaban que su expediente personal había sido solicitado por una comisión de revisión histórica. Al principio pensó que era un error. Pero luego entendió. Ahora es mi turno de ser investigado, le dijo a Isabel. Ella no celebró. No se trata de ti. Se trata de no repetir lo mismo con otros. En el jardín comunitario de la otra línea, un niño de 7 años le entregó a Isabel una pulsera que había hecho con hilos de colores. Para ti, señorita Isabel. Porque usted encuentra gente perdida. Ella la aceptó. No dijo nada. Solo la ató a su muñeca, encima de la vieja trenza roja y negra. Y por primera vez en años, sintió que ya no debía buscar más. Pasaron 3 años. El caso quedó atrás, al menos en los diarios. Pero no en la gente. Ni en Isabel. Ni en Camilo. El edificio de la otra línea seguía en pie, lleno de murales pintados por adolescentes, con frases que parecían arrancadas del corazón. No somos expedientes, somos personas. Buscar no es rebeldía. Es derecho. La historia se reescribe cuando alguien se atreve a leerla de nuevo. Isabel ya no atendía entrevistas. Ni firmaba libros. Ni daba discursos. Solo trabajaba. En silencio. Ayudando a otros a encontrar lo que a ella casi le fue negado, una identidad. ¿No extrañas la visibilidad?, le preguntó una joven periodista. Extraño no tener que explicarme, respondió. La nota nunca fue publicada. La periodista entendió el mensaje. Camilo vivía ahora en el sur. En una casa pequeña, frente a un lago. Cultivaba tomates.
Leía libros prestados. Caminaba solo. A veces recibía visitas. Antiguos colegas, alguno que otro es socio. Pero la mayoría eran jóvenes que venían a pedir consejo, o simplemente a escuchar. Él no hablaba mucho. Solo compartía lo que aprendió tarde. Lean todo lo que firmen. Especialmente lo que no entienden. Y cuando se despedían, les regalaba un marcador. No un libro. Un marcador. Para que subrayen lo que no quieren olvidar. Isabel lo visitaba 2 veces al año. Sin agendas. Sin palabras grandes. Solo como lo que eran, familia reconstruida a golpe de memoria. Una tarde, al atardecer, él la miró y dijo: «Todavía me pregunto cómo sería la vida si nunca hubieras desaparecido». Ella se encogió de hombros. «Tal vez serías más rico. Tal vez yo sería más cínica. Pero estaríamos vacíos». Camilo sonrió. «Y eso que nos sobran silencios». El país no cambió de un día para otro. Pero la ley sí. Una reforma estructural al sistema de protección infantil fue aprobada con el nombre informal de Ley Duarte. Obligaba a conservar los expedientes durante 50 años. Permitía a adoptados acceder a sus orígenes. Y castigaba con cárcel la destrucción no autorizada de documentos. Isabel no asistió a la ceremonia. Estaba en un hogar, leyendo cuentos a un grupo de niños que no sabían que su historia era una ley. Y tal vez así debía ser. Un periodista, insistente, logró hablar con ella en un café. ¿Cree que valió la pena? Isabel pensó un momento. Las cosas que valen la pena no se miden en titulares. ¿Y cómo se miden? En pulseras hechas a mano. En nombres recuperados. En el silencio que deja de doler. El periodista no supo qué más preguntar. Al salir del café, Isabel miró su muñeca. La pulsera vieja seguía ahí. Gastada, pero firme. La nueva, hecha por un niño que una vez creyó no valer nada, estaba justo al lado. Y entre ambas, un hilo invisible que unía pasado y presente. No como cicatriz, sino como promesa.